La parte más importante de una conversación es el silencio. Entonces, si tú quieres dominar una conversación, tienes que hacer dos cosas. Lo primero es callarte y lo segundo es... Esto está demostrado científicamente. ¿Sabéis cuánto tarda el ojo humano en identificar a una persona y atribuirle algún tipo de característica? 0,1 segundo. Te voy a empezar con un ejercicio para los dos y me voy a apostar 500 euros ahora mismo con cualquiera de vosotros. Un vaso. Si me describís un vaso sin utilizar ningún tipo de comunicación, Bizum de 500 euros. Hoy estamos con Juan Bizuete, experto en comunicación y en oratoria. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Aquí encantado de que me hayáis invitado. Hay un clip tuyo que quería hablarlo de eso, ¿no? Del tema, por ejemplo, cuando llegas tarde a un sitio. Ese vídeo es el vídeo que más hate me ha caído. Cuando llegamos tarde, lo último que debemos hacer es pedir perdón. Y a la vez me ha dado 55.000 seguidores. Es que eso ya cada vez se empieza a ver más y lo de las frases gancho, la frase gancho, es muy importante la frase gancho. Te voy a decir el mejor gancho. El gancho que tienes que aplicar para hacerte viral. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Despegue. Hoy estamos con Juan Bizuete, experto en comunicación y en oratoria. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Aquí encantado de que me hayáis invitado. Genial. ¿Y tú, Kiko, cómo vas? Brutal, con ganas de aprender y de aprovecharnos de esta máquina y de usar sus conocimientos para, pues oye, aplicarlo en nuestro día a día. Eso es. Queríamos empezar con una primera pregunta, que es ¿por qué es importante la palabra para la vida? Perfecto. Me encanta que me hayas empezado con esa pregunta porque te voy a empezar con un ejercicio para los dos. Y me voy a apostar 500 euros ahora mismo con cualquiera de vosotros. Quien lo gane, se lo doy. Hostia, hasta ahora nadie se lo ha ganado, ¿eh? Os aviso, es complicado. Un vaso. Describidme un vaso con una condición. No podéis utilizar ningún tipo de comunicación. Ni verbal, ni no verbal, ni escrita, ni artística, nada. Si me describís un vaso sin utilizar ningún tipo de comunicación, Bizum de 500 euros. Hostia, es imposible, ¿no? O sea, Claro, no pierdo 500 euros así por la cara. Es imposible, pero realmente lo que quiero decir con esto es, tú puedes tener la mejor idea del mundo, tú puedes tener un proyecto brillante, espectacular, alucinante, pero si no eres capaz de transmitirlo con tus palabras y convencer de ello, es como si no hubieras tenido ese proyecto nunca. Es como si nunca hubiera aparecido en tu cabeza, porque no lo vas a poder realizar. O sea, al final pensad que cualquier proceso necesita en algún punto, o en varios, pero necesita en algún punto comunicación. Necesita convencer, hablar y convencer. Entonces, el ejercicio que os he hecho, no habéis ganado 500 euros. Estaría bien, que lo hubierais conseguido. Estaría muy guapo. Pero, efectivamente, tú puedes tener una gran idea, pero si no sabes comunicarla, transmitirla y convencerla, es como si no la tuvieras. Brutal. Y, vamos, tú ya eres un experto en la palabra, en oratoria, en hablar en público, en convencer. Pues nos has convencido, pero que te cagas, ¿vale? Llevamos 3 minutos de podcast. Ahora ya estoy pensando a ver si digo las cosas bien o no. Pero, ¿de dónde viene pues ese amor, ¿no? Por querer comunicar, por la palabra? ¿Tú vienes de nacimiento, desde pequeñito? ¿O un giro en tu vida que te hace enamorarte de la oratoria? ¿O cómo es un poco tu historia? Pues yo de pequeño no comunicaba nada bien. O sea, siempre he sido muy charlatán. Desde chico sí que he sido muy charlatán. Pero yo de pequeño no era de los precisamente ni de los populares de clase, ni del colegio, ni en absoluto, al revés. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo estoy en la universidad y estudiando Derecho, carrera que terminé, estoy colegiado aunque no ejerzo, y durante la carrera me di cuenta que no era mi pasión el Derecho, pero caigo en una clase de oratoria para yo ser mejor abogado, o sea, todo era enfocado a yo ser mejor abogado. Y me apasiona, o sea, me vuelve loco, me encanta. Y a partir de ahí empiezo a formarme más, a crecer, hasta que llega un momento que digo, creo que puedo dedicarme a esto. Y empiezo con unas formaciones en un colegio, en Meridor, de donde soy yo, en el Lope de Vega, y a partir de ahí empiezo a crecer, y hasta donde estoy hoy, y espero seguir creciendo. Quiero decir, yo creo que estoy en la ladera de la montaña, aún no he empezado ni a escalarla. Pero empecé así, de suerte, de casualidad. Por eso yo siempre recomiendo a todo el mundo, como un poco de coach, ¿no? Pero que yo siempre recomiendo no estarse quieto, no quedarse estancado en esa zona de confort. Prueba cosas nuevas, prueba cosas diferentes, porque no sabes dónde está tu oportunidad, no sabes dónde de golpe un día dices, he encontrado mi pasión, aunque sea por hobby, pero he encontrado una pasión nueva. ¿Por qué? Pues porque te has apuntado a un curso, te has ido a un sitio nuevo y de golpe has despertado algo nuevo dentro de ti. Eso es fundamental, nunca te quedes quieto en la vida. Buenísimo. Oye, y
por ejemplo, ya entrando en materia, en acción, si tú tienes que comunicarte con un grupo grande de personas, ¿no? Y poniéndonos en el caso de una persona con miedo escénico, ¿cómo se supera el miedo escénico? El miedo escénico no se supera. Lamento decirlo, si alguien te dice, algún consultor, algún profesional te dice, yo te voy a quitar el miedo escénico, es mentira. O sea, a lo mejor lo puedo utilizar como gancho, como marketing, pero no es cierto. Es más, sería hasta malo. El miedo escénico es positivo porque esa tensión, ese nervio, tú lo utilizas para estar más atento, más rápido, más efectivo. Lo que tienes que lograr es controlar el miedo escénico, pero no eliminarlo nunca. ¿Os creéis que yo ahora no estoy nervioso? Yo estoy nervioso delante de vosotros. Claro, pero porque yo estoy dominando mi miedo escénico para estar comunicando, para estar bien sentado, para elegir bien las palabras, el tono, el ritmo de la voz. Todo eso lo hago porque estoy nervioso. Si yo no estuviera nervioso, este ejemplo lo pongo yo siempre, es como si un boxeador entra a un ring sin miedo a que le golpeen en la cara. No se cubriría. ¿Qué pasa? Que a la primera, tortazo y a la lona. Entonces, el miedo es positivo, el miedo es bueno. Lo que tienes que aprender es a controlarlo y a utilizarlo. Pero el miedo es positivo. Así que lo primero es, nunca vas a quitarte el miedo escénico. Pero eso es bueno. Lo segundo, trucos. Te voy a dar tres trucos básicos para controlar el miedo escénico. El primero, céntrate en tu objetivo. Si yo empiezo a pensar, ahora que estamos aquí en el podcast, si yo empiezo a pensar en la de gente que nos puede estar viendo, en qué pensarán, en si tengo algo bien, en si tengo algo mal, en si puedo hacer el ridículo, me empiezo a bloquear, lógicamente. Pero si yo me centro en mi mensaje, en lo que quiero decir, en el ritmo, en el uso del cuerpo, de la comunicación no verbal, todo eso desaparece. Me centro en el objetivo. Ya no le permito a mi cerebro estar pensando en aquello que me da esos nervios, ese pico de miedo escénico que me agarrota y me descontrola. No, me centro en mi mensaje. Segundo, estudia tu tema. El miedo se ancla en el desconocimiento. Si tú hablas de algo que no eres experto, es normal que te dé miedo escénico. Porque a la mínima que te hagan una pregunta, a la mínima que te hagan un pequeño nada que se te vaya de las manos, pues ya está, te va a dar un pico de miedo escénico porque no sabes cómo reaccionar, porque como no controlas el tema, estás bailando, digamos, en la cuerda floja. Y es más fácil quedarte en blanco en esos momentos, claro. Claro. Ahora hablaremos de qué hay que hacer cuando te quedas en blanco. Muy bien tirado el tema. Pero la clave es eso, sí, el miedo se ancla en el desconocimiento. Cuanto más conozcas, menos espacio le das al miedo. Y el tercero, utilizando el vaso, bebe agua. Beber agua regula la cantidad de miedo que tenemos en el cuerpo. Yo tengo una estrategia que yo llamo la estrategia de la gacela. La estrategia de la gacela es, imagínate típico documental de la 2 domingo de la tarde y está el león persiguiendo a la gacela y está a punto de atraparla. ¿Te imaginas que la gacela se para a beber agua? Es absurdo. Hay un peligro mayor detrás que le está diciendo, oye, huye que aquí te viene un león. Si yo bebo agua, le mando un mensaje inverso a mi cerebro y le digo, fíjate que aquí no hay ningún peligro, que me puedo parar a beber agua. Y al beber agua, las sustancias que me genera el cerebro del miedo, que son la adrenalina y el cortisol, automáticamente se reducen. Te relaja. Beber agua, aparte de, por supuesto, para hidratarte y todo, es fantástico, pero también relaja. Lo primero que he hecho yo, ahora estáis bebiendo agua. Hay que hidratarse. Lo primero que he hecho yo, antes de empezar, antes de que conectarais la cámara, era dar un par de tragos de agua, cuando no lo necesitaba. Para reducir ese pico de ansiedad que lógicamente tenía, porque debo tenerla, porque es positivo. Qué bueno. Vale. O sea, yo, por ejemplo, me invitan a un evento, típico, pues, a lo mejor persona que nos oye, que es emprendedor o que de repente, pues, ha tenido un pico ahí de éxito que le invitan a un evento y controla del tema brutal. Pero, claro, es su primera vez, a lo mejor, en un escenario. Y lo que hablábamos, ¿no? De, joder, ¿cómo me voy a quedar en blanco, ¿no? Si de esto controlo al máximo. Pero de repente, claro, te encuentras en una situación que nunca antes has vivido. Entonces, ¿cómo? Pues yo te lo estoy preguntando, pues oye, egoístamente, cuando a mí me pase, ¿vale? Entonces, sí, totalmente. Esta clase es gratis. Vale. Entonces, ¿cómo una persona que está súper preparada puede minimizar esos momentos de quedarse en blanco? Vale, quedarse en blanco es algo que nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado.
A mí me ha pasado. ¿Por qué? Pues porque estás atento a cosas, ocurre algo que te desconcierta y en un momento determinado no sabes por dónde ibas, te has perdido o no sabes qué es lo que venía a continuación. Os lanzo una pregunta. ¿Sabéis la palabra que voy a decir a continuación? No, obviamente. ¿Quién es el único que la sabe? Yo. ¿Puedo decir cualquier otra cosa y que no se note que estoy en blanco? Cambia de tema, pasa al siguiente tema, haz una pregunta al público, interviene de alguna manera, pero no levantes lo que yo llamo la bandera del error. La bandera del error es tú te quedas en blanco y empiezas a decirlo. No, perdón, es que me he quedado en blanco, disculpadme, tal. No, porque entonces haces que la gente se dé cuenta de ese error. Pero de la otra manera no. Yo podría seguir hablando, ahora mismo me podría haber quedado en blanco. Y yo puedo seguir hablando, comentaros del podcast, de bienvenido, gracias, no sé qué, en lo del vaso del agua, y luego decir, por cierto, una cosa que os quería comentar. Y vuelvo a ese punto que se había perdido. Nadie se ha dado cuenta y tú has quedado como un profesional. Esa es la clave. El quedarse en blanco pasa, nos pasa a todos. Yo me equivoco muchísimas veces. Pero no levantes la bandera del error. La bandera del error, ¿no? Imaginaos una super red flag enorme, ¿no?, delante del público diciendo, no, es que me he equivocado. Es exactamente lo mismo. Pones el foco de atención en tu error. No lo pongas. Así de sencillo. Brutal, no, sí, de hecho hay un clip tuyo que quería hablarlo de eso, ¿no? Del tema, por ejemplo, cuando llegas tarde a un sitio. Uy, ese vídeo es el vídeo que más hate me ha caído y a la vez el que más seguidores me ha dado. Ese vídeo me ha dado 55.000 seguidores y es el vídeo que más me han odiado, Y al final es un vídeo que es verdad que tengo que contextualizar. Cuando tú llegas tarde a un sitio, yo lo que me refería es que cuando llegas tarde, ya que estás cometiendo el error de llegar tarde, no sigas poniendo la atención en tu error, sino en la virtud de la persona que te está esperando. Entonces, cuando llegues, hombre, disculparse siempre está bien, por supuesto, pero disculparse lo que hace es poner el foco de atención en ese error. Agradece la virtud de esa persona que te ha esperado. Bueno, esto que yo creo que todo el mundo así lo entiende bien. En el vídeo lo digo de una manera por el corte que hice, porque lógicamente en la clase, que eso soy yo dando clases en la universidad, es mucho más largo, pero el clip es de 1 minuto. Claro, la gente lo entendió como que yo estaba justificando el llegar tarde, tal. Bueno, el hate que me cayó en ese vídeo. Pero es que esto es el mundo de las redes sociales y este es el mundo de la exposición. O sea, hay que tener una cosa clara, y esto lo sabéis vosotros y lo sabe todo el mundo. Si sales, no tienes que tener miedo a las bofetadas. Es así, porque no le vas a gustar a todo el mundo, no somos croquetas. O sea, siempre va a haber alguien que te odie, por lo que sea, pues porque tiene un día malo. Yo lo veo así, yo veo algunos, incluso es que algunos entras en su perfil de gente que te pone unos comentarios terribles, son padres de familia. Y tienen fotos con sus hijos súper amorosas. Y digo, ¿cómo eres tú capaz de ponerme que me muera prácticamente? Y luego tener unas fotos queriendo a tus hijos y llevándolos en brazos. O sea, ¿qué locura es esta? Las redes sociales son así. Tienen muchas cosas buenas, sacan muchas cosas buenas, nos permiten comunicar nuestro proyecto, nuestra idea, lo que sea. Pero una parte negativa es que sacan mucho hate de las personas por esa forma de ser anónimos ante la pantalla. Bueno, quien no tenga miedo a morir, ¿no? Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Esto es así. Claro. Si salimos, si tu proyecto tiene que salir adelante, habrá gente que lo ame y gente que lo odie. Eso es así. Sí, o sea, al final esto lo hablamos muchas veces. Oye, ya que las redes sociales funcionan de esta manera y sabes cómo va el juego, pues tú decides si quieres jugar. Exacto. Lo que hablas tú de, no, es que hice un corte justo en esa clase que fue un poco sacado de contexto, pero es que es así como funcionan las redes. Yo me aprovecho de cómo, a ver, no siempre sabes hacer un viral y siempre es viral, porque entonces, vamos, claro, todo el mundo utilizaría la misma técnica. Claro. Entonces, pero es que eso ya cada vez se empieza a ver más y lo de las frases gancho, es muy importante la frase gancho. Y yo ahora veo cada vídeo que dices tú, es que se nota que está, digamos, intentando ahí meter un gancho para viralizar de, yo qué sé, estos errores fueron los que no me hicieron rico o algo así. ¿Qué dices tú? A ver, pero es que ese gancho, tío, a lo mejor hace 5 años, vale, pero ahora... Quiero decir que hay que currarse un poquito y ser un poco más original. Entonces tú estás en un nicho, ¿no?, de la comunicación que, joder, es que es brutal, porque le ayudas a mucha gente. Te voy a decir el mejor gancho. El gancho que tienes que aplicar para hacerte viral. Ser natural.
Ese es el mejor gancho, pero para las redes sociales, para convencer, para persuadir, para todo. Ser natural. Porque yo ahora mismo estábamos tomándonos nosotros antes un café. ¿He cambiado mi comunicación con vosotros a como era antes? Me he puesto de otra manera aquí. Hola, muy buenas, soy Juan Bizuete y vengo por Troy McClure de Los Simpsons, ¿no? O sea, no, es ser la misma persona. Se nota muchísimo cuando una persona de golpe cambia el chip. Yo, por ejemplo, cuando doy clases en el sector de la comunicación política, siempre lo digo, no os pongáis el chip político. De golpe estáis siendo vosotros, os enfoca una cámara y chip político. Y esto ha pasado en mis clases en México, pero cuando he estado, o sea, en España, pero también cuando he estado en México, en Ecuador, y es verdad, pasa eso. De golpe, chip político. Ya está. Y entonces empiezan a hablar con unas palabras grandilocuentes para contar algo. No, si a la gente eso no le llega. Pues en las redes sociales es igual. Si llegas y dices, estos son los 3 errores que he logrado para... Tío, relájate, o sea... Sí, que tranquilo. tú y yo en un bar no me dirías eso. Claro, tú imagínate tú y yo hablando en un bar, ¿sabes? Y que te dijera, te voy a decir las 3 pasos que he hecho para lograr el éxito en la comunicación de las redes sociales. Es como, ¡qué payaso! Pues hay gente que lo hace. Hombre, si lo haces como una estrategia de hacer el payaso para llamar la atención, que hay gente que sí, vale, pero porque es parte de tu estrategia. Claro. Pero es que hay gente que se cree que eso convence. No, lo que convence es la naturalidad. Lo que llega es la cercanía, el ser tú mismo. La clave, yo siempre lo digo, en política, en empresa, incluso en una entrevista de trabajo, es que esa persona se pueda tomar un café contigo y hayas variado lo mínimo posible en tu comunicación. Claro, tienes que adaptarla al contexto de tu comunicación, siempre, lógicamente, pero no dejar de ser tú mismo. Esa es la clave. Ese es el mejor gancho de redes sociales, la naturalidad. Sí, o sea que el mejor gancho es no tener gancho, realmente. Y a mí me choca mucho porque al final la parte de la comunicación, ¿vale? Realmente yo esto, porque yo he sido comercial durante 8 años y siempre me lo decían, que lo que es en la comunicación, el 80% es el lenguaje no verbal, el 20% o el 15% es el lenguaje verbal y el 5% pues tus conocimientos o lo que era la oferta en concreto, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es de importante el lenguaje no verbal en cuanto a, por ejemplo, a la política? Fíjate, perdón. Ese es un estudio de Albert Mehrabian, que es un psicólogo y tal, un genio del tema de la comunicación no verbal. Albert Mehrabian. Ese estudio no es del todo cierto, ¿vale? Sí que es verdad que es aproximadamente, has dicho las cifras más o menos bien, es como entre un 7 y un 11 es el mensaje, alrededor de un 20 y pico, 30 y poco es el uso de la comunicación paraverbal, que es el uso de la voz, y el resto, que es 40 y mucho, 50 y poco, la comunicación no verbal. Pero ese estudio es muy contextualizado, es muy concreto. Es más, él tuvo que salir después a contextualizarlo porque la gente lo decía, no, toda la comunicación es comunicación no verbal. No, es cuando hablas de intenciones y de emociones. ¿Vale? Es una cosa muy contextualizada. Pero es cierto, ese estudio sí que dice una cosa muy cierta y es la importancia de la comunicación no verbal. No sé si luego nos van a capar el clip, pero yo os lo digo así. Fijaos cómo cambia. Si yo te digo, eres un cabrón, es un insulto. Pero si te digo, eres un cabrón, de golpe somos amigos. ¿El mensaje ha cambiado? Son las mismas palabras exactamente. No ha variado nada, ni el punto final. Pero ha cambiado de un insulto a ser algo cercano y de amigos. Y con perdón del insulto a la audiencia. Pero la clave, a lo mejor hay que poner un pipa ahí. Pero la clave es eso. La clave es que la comunicación no verbal y el uso de la voz varía completamente mi mensaje. Pero eso, contextualizado. Siempre. Fundamental la comunicación no verbal, pero fundamental la imagen personal. Si yo todo lo que estoy diciendo ahora lo dijera en sudadera, ¿sería exactamente igual? Claro. No. Comunicaría lo mismo. El mensaje es el mismo, claro. Porque yo soy el mismo. Soy Juan Bizuete en sudadera. Y yo voy en sudadera en mi casa, como cualquier otra persona, lógicamente. Pero el mensaje que tú das, por lo que se conoce como el efecto halo, que es un sesgo cognitivo, hablamos de eso, pero el efecto que tú produces en tu audiencia es diferente. El efecto halo es un sesgo cognitivo poderosísimo, poderosísimo. Y consiste en que cuando tú ves una característica positiva de una persona, asocias que el resto de características son también positivas. Entonces, si tú me ves arreglado, en traje, con buenas formas, peinadito, claro,
asocias que todo lo demás va a ser positivo. Sí, que ya va a ser una persona educada, con dinero, con familia bien Profesional. profesional. Efectivamente. Sí. No tenéis ni idea de cómo soy yo. A lo mejor soy un kinky luego, que no es el caso, pero podría ser el caso. Y a la inversa, si la primera imagen que yo recibo de alguien es negativa, asocio que el resto de características son también negativas. Esto me pasó, por ejemplo, con una persona que quería optar a una entrevista de trabajo. Era una persona que tenía muy buen currículum y no entraba en ninguna entrevista de trabajo. En todos le echaban para atrás. ¿Por qué? Entonces, vamos a hacer una conferencia. Me contactó, vamos a hacer una charla presencial, tal. En cuanto llegó, lo vi. Era una persona que no tenía una imagen personal aseada. El currículum era muy bueno. Pero al final, currículums buenos, ¿cuántos hay iguales? O sea, cuando tú sales de la carrera, tú tienes que 30, 40, 60 compañeros de clase que han salido con prácticamente punto arriba, punto abajo, la misma nota que tú. ¿Cómo destacas? Pues con estos elementos, con la comunicación, con esa imagen personal, con la marca personal que tú hayas creado en tus redes sociales, con todo eso. Entonces la clave, por supuesto, es si ya tienes elementos positivos, agrándalos con esa imagen personal, hazlos más bonitos, más grandes con esa imagen personal. Sí, esto como dice mi abuela, que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y que esto me chocaba mucho a mí de pues cuando era más pequeño, ¿no? De pues pequeño, ya me entiendes, 18 años, que te haces un piercing, que no sé qué, ¿no? Decía, Kiko, no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Y yo me quedaba, qué va, abuela, la gente que me conoce de verdad, no sé qué, sabe que... Sí, pero es que claro, va a haber mucha gente nueva que te va a conocer de nuevas. Entonces también te interesa parecer buena persona, lo que dices tú, cuidar tu imagen. Es fundamental para la hora de, pues, todo, o sea, negocios, trabajo, etcétera. Esa frase es de tu abuela y de Oscar Wilde. La de no hay una segunda oportunidad para una primera impresión es de Oscar Wilde, pero tiene toda la razón. La primera, es que toda la frase está guay, es de mi abuela. Pero todos los refranes son de su abuela. Son de su abuela, es genial, ¿eh? A ver, es que no queda bien decir, es que esto le pasa a mucha gente, como digo yo, tal. Sin saber de quién es, no digo queda mi abuela, bien, es de Oscar Wilde. A lo mejor me estoy equivocando, es de tu abuela, ¿eh? Pero la clave es eso. Tú al final, la primera impresión es única. ¿Cuánta gente te ha caído genial de inicio y luego han sido terribles contigo? Y a la inversa, ¿cuánta gente nos ha caído muy bien al principio, muy mal al principio, y luego han sido grandes amigos? Pocos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque esa primera impresión a mí me genera ya una expectativa. ¿Sabéis? Esto está demostrado científicamente. ¿Sabéis cuánto tarda el ser humano, el ojo humano, en identificar a una persona y atribuirle algún tipo de característica positiva o negativa? 0,1 segundos. O sea, el momento que le vea. 0,1 segundo. Está demostrado porque sacaban imágenes muy rápidos y entonces luego le preguntaban a las personas, esto es un estudio científico, qué tipo de impresión les había dado. Y con imágenes que duraban 0,1 segundos ya podían decir algún tipo de característica, positiva o negativa. Vale. Esto es interesante porque luego la gente habla de juicios, pero en verdad, por lo que veo, está un poco en la naturaleza nuestra, ¿no? El prejuzgar y tal. Es humano, es natural, claro, el prejuzgar. Los jueces, cuando en el mundo del derecho, los jueces son personas. Claro. Por eso hay instancias de recurso. Claro. Porque al final, cuando todos te dicen que eres culpable, ¿no? Primero la audiencia provincial, luego pasas al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, tal, cuando tú haces todo el procedimiento, claro, si todos dicen que es culpable, pues queda claro que no hay ningún sesgo cognitivo, ningún tipo de error, ni material, ni judicial, ni personal en el juez. Pero puede pasar muchas veces, pues pasa mucho, que un juez te condena y el siguiente te absuelve. Ostras, qué bueno. Claro, el recurso. Sí. Recurres al Tribunal Supremo o al Superior de Justicia desde tu comunidad y de golpe, una cosa que la Audiencia Nacional había dicho, de la Audiencia Provincial, una cosa que la Audiencia Provincial había dicho, de golpe te lo tira para atrás un tribunal superior. ¿Y eso solo por tu imagen? No, es por muchas características, no podemos decir una, porque son seres humanos y porque se equivocan, y por supuesto, ¿por qué en los juicios, cuando tú tienes que defender a una persona que ha cometido algún tipo de delinquido, que ha cometido algún tipo de error, lo que sea en la vida, ¿por qué lo primero que hacen es vestirlos bien? Claro. Por el efecto halo. Si es lo que estamos hablando, es parte de la estrategia judicial. Y yo que no soy abogado, yo soy abogado, pero no me dedico a esto,
yo conozco la superficie. Si traéis algún día, que os invito a que lo hagáis, a algún abogado pelanista que os diga las verdaderas intrigas que hay detrás y cómo funciona el mundo judicial, porque funciona. Y por supuesto, si funciona el derecho, funciona para la empresa, para la política, para la vida diaria. Ostras, qué bueno. Nos ha dado buena idea, ahí también, Sí. Que yo quería hablar de la persuasión, porque es una parte súper importante a todo lo que te dedicas. ¿Cómo se puede persuadir a una persona para que haga lo que tú quieres? No hay una fórmula. Ese es otro gran error de marketing que hay. Claro, piensa una cosa, si hubiera una técnica infalible para persuadir, todo el mundo la utilizaría. Entonces, él te podría convencer de una cosa y yo de la contraria. Eso es imposible. Lo que hay son fórmulas técnicas para transmitir mejor tu idea. Esa es la clave. Si tú transmites bien tu idea, convences. Pero claro, tienes que transmitirla de manera que a la persona que tienes delante pues les sirva. Que esa es la clave. Ahí entramos donde. ¿Cómo convenzo yo a alguien? Mi idea te convence porque una de dos. Porque te es positiva a ti, te da algún tipo de beneficio, algún tipo de rentabilidad, beneficio, lo que sea, te beneficia mi idea, o porque te hace mejor persona. Por ejemplo. O porque te asusta la contraria, puedes ir. Sí, pero entonces también es un beneficio. Claro, mi beneficio es no tener ese daño. Vale. O sea, siempre es... Esto no es mío, es de Aristóteles. O sea, no me lo invento yo. Pero es por... Y de la abuela. Y de la abuela, seguramente. Exacto. Aristóteles y su abuela crearon esta idea. Sí. Que es, para convencer a alguien hay dos elementos fundamentales. Que es que mi idea te sea provechosa por algún tema o que te haga mejor persona. Por ejemplo, donar dinero a una ONG, ¿es provechoso? No. Realmente no, te hace perder dinero y no le sacas ninguna rentabilidad. ¿Qué te hace donar dinero a una ONG? Ser mejor persona. Yo dono dinero a ONGs, por supuesto, pero por eso, porque me siento mejor. Si yo no me sintiera mejor y encima no me diera ningún provecho, claro, nadie lo haría, nadie hace eso. Ni siquiera la gente que se va a África a trabajar durante meses, que es completamente admirable, lo hace porque les salga mal todo. No, es porque tienen un beneficio interior mucho más grande que el económico. Entonces, fíjate, para convencer tienes que saber que tu idea tiene que ser o provechosa para la otra persona o tiene que hacerle sentir mejor persona. Cuando digo hacer sentir, no quiero decir engañar, sino que de verdad sea algo que le haga sentir bien. Lo otro es manipular. Yo no enseño a manipular, yo enseño a convencer y a persuadir. Que eso siempre la gente tiene miedo de esa diferencia. Es más, vamos a decirlo muy rápido. ¿Qué diferencia hay entre manipular y persuadir? Que lo que yo creo es de verdad o no. Por ejemplo, el agua que hay aquí en este vaso. Si yo hiciera un estudio y supiera que este agua es buena, como por supuesto es el agua de Madrid, si yo supiera que este agua es buena y te vendo este agua, y te digo que es un agua buena y te presento los estudios y te comento y te hago una campaña de marketing, pero porque el producto es bueno, te estoy convenciendo. Si este agua es mala, porque los estudios me han dicho que no es un agua muy buena, está en el límite de ser potable, y aún así yo utilizo todas mis herramientas comunicativas, mi capacidad de persuasión para vendértela, es manipular. La comunicación, la oratoria, la habilidad de persuadir no es ni buena ni mala. Depende del objeto, depende del uso que tú le des. Eso es fundamental. Buenísimo. Nos hemos quedado aquí. No, sí, oye, nosotros estamos aquí aprendiendo, o sea, esto es una clase. Sí. Y otra pregunta que quería hacerte, ¿cómo puedes saber, por ejemplo, si tú estás hablando con una persona, le estás intentando persuadir, o no hace falta, ¿no? Estás hablando normal con una persona, ¿cómo puedes detectar que a esa persona le caes mal? Por su comunicación no verbal, por supuesto. Yo como detecto que alguien me cae bien o me cae mal, por su comunicación no verbal. Hombre, si me dice me caes mal, ya está claro, ¿no? Quiero decir, hay gente que es muy directa en la vida, ¿no? Y te dice, oye, mira, me caes como el culo, o sea, vale, pues nada. Exacto, ¿no? Vale, me ha dado un puñetazo, creo que le caigo mal, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero, por ejemplo, la comunicación no verbal, si apenas te miro. Hay que buscar, siempre se dice en comunicación no verbal, hay que buscar como mínimo 3 indicios. Porque a lo mejor no te miro, pero es porque soy vergonzoso. Claro. Pero si no te miro, tengo mi cuerpo alejado y utilizo palabras con carga negativa, contigo, con carga emocional negativa, ya tengo 3 indicios. Seguramente muy bien no te caiga. Y a la inversa,
si se acerca hacia ti esa persona, si te mira, porque cuando tú miras lo que te gusta, lo que quieres, no gustar físicamente, sino alguien que te cae bien, y encima utilizo palabras con carga emocional positiva contigo, eso de entrada ya es que te cae bien, por supuesto. Vale. Y a nivel lenguaje no verbal, en cuanto a persuadir a una persona del sexo contrario para, pues oye, querer del propio, sí. ¿vale? Cuando quieres ligar con alguien, ¿qué indicios no verbales son los que tú claramente detectas de ¿hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina? Pues es sorprendente, pero cuando digo esto a la gente le choca un poco. La clave está en los pies. ¿Y vas a estar así por la cena? ¿O? No, claro, lógicamente es difícil cuando estáis sentados, no, pero por ejemplo... Ir a un restaurante con la mesa de cristal. Claro, exacto. Pero pensad una cosa, los pies, normalmente, ¿vale? Todo esto hay que cogerlo con pinzas, pero normalmente los pies... los pies siempre señalan hacia donde yo quiero ir. Si mis pies están señalando en otra dirección o están abiertos, depende de la posición que tengan, me están dando un tipo de información u otra. Entonces, los pies es precisamente lo que menos controlamos. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos educamos a saber poner una cara buena, aunque estemos incómodos. Claro. De pequeños, digamos que de cintura para arriba, estamos educados desde que somos pequeños a saber mantener las formas. ¿Pero alguna vez vuestra madre os ha corregido a coloca bien los pies mirando hacia adelante? Nunca nos corrigen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pies nos dan muchísima información sobre cómo miran, a dónde miran y todo. Es una de las básicas, ¿no? Si los dos pies están enfocados hacia mí o están generando un círculo conmigo, con mis pies, está buscando generar ese tipo de acercamiento, de cercanía. Si tiene los pies mirando hacia afuera, está con el cuerpo ligeramente, yo puedo estar ahora mismo mirando hacia ti, pero puedo estar así. Claro, ¿cuál sería el siguiente movimiento? Irme, marcharme. Eso lo tienes que detectar. Pero no sirve solo para ligar, sirve para hacer un negocio. Claro. Si yo tengo una persona que veo que se quiere ir, no le voy a estar importunando en que se quede. Lo que quiero es cerrar cuanto antes, que me dé el contacto para no molestarle. Porque si le molesto, a lo mejor el negocio no sale. Claro. O sea, no pensemos solamente, es que la comunicación no verbal efectivamente se aplica mucho a la seducción y todo, por supuesto, es lo más básico que hay porque es nuestro cerebro más primitivo, es la parte de la amígdala y todo eso, pero se aplica a todo, porque es donde menos control tenemos, donde menos, digamos, nos hemos educado desde pequeños a eso. O sea, pero eso, por ejemplo, se detecta fácil si hay, digamos, si tú estás con una persona en una cita, ¿no? Pero ¿y si hay bastantes personas, hay alguna forma de identificar tu... Hombre, la mirada. La mirada es fundamental. Tú miras, lo estábamos comentando antes, tú miras a lo que te gusta. Lo que pasa es que también aquí es la diferencia de cómo miramos los hombres y las mujeres. Una mujer te hace una mirada así rápida y los hombres, cuando nos gusta una persona, ¿qué es lo que hacemos? Y nos quedamos como tontos mirando ese punto. Somos diferentes, ¿no? Es verdad, el ser humano... Los hombres y las mujeres, por regla general, actuamos de manera diferente en cuanto a comunicación no verbal. Entonces, bueno, pues hay que saberlo, hay que leer mucho. O sea, yo os podría dar 3-4 tips, pero es que son 3-4 tips que se podrían aplicar, pero depende muchísimo del contexto. Porque, por ejemplo, dicen que también depende si miro al ojo izquierdo o al ojo derecho, tal. Pero ¿y si tengo una luz que me pega en este lado y por lo tanto me obliga a mirar el otro punto? Claro, todo eso son variables tan pequeñas que hay que tener mucho cuidado y cogerlo con pinzas. Hay grandes expertos en redes sociales. Hace poco hice un directo yo con uno de comunicación no verbal y es gente muy buena, pero todos lo dicen. Esto no es una ciencia infalible, no es 2 más 2 son 4. A veces 2 más 2 te dan 5. Sí, pero bueno, la probabilidad que indica que si mira hacia un ojo izquierdo es esto y un ojo derecho es esto, ¿cuál es? O sea... Si te soy sincero, no me acuerdo. Me lo leí. me lo leí en su día y tal, pero no he seguido investigando en ese sector de la comunicación no verbal, en el mundo de la seducción y todo. Sé que un ojo está conectado, por el tema del cambio que hay, un ojo está conectado con un sector del cerebro y el otro con el otro. Entonces, uno es la parte emocional y el otro la parte racional. Entonces, depende de ahí, pues uno es una cosa y otro es otra. Y, digamos que el lado izquierdo de mi cerebro controla mi lado derecho corporal y el lado derecho de mi cerebro controla el lado izquierdo.
Este es el emocional, pero al cambiar, el lado izquierdo de mi cuerpo es el emocional. Y este es el racional y por lo tanto el lado derecho de mi cuerpo es el racional. Es más, normalmente los movimientos más emocionales son con la izquierda y los más racionales son con la derecha. Pero bueno, esto como digo son cosas básicas de comunicación no verbal. Te iba a decir una cosa porque yo ya estoy pensando también en la audiencia un poco. Al que le haya convencido ya lo que llevamos hasta aquí de que la comunicación y la oratoria es esencial en la vida, ¿por dónde puedo empezar? O sea, quiero decir, yo ahora, después de entender esto, vale, muy bien, Juan, me has convencido, me parece flipante la oratoria. ¿Qué libros me recomiendas? ¿Qué contenido me recomiendas ver? Aunque sea, o sea, gratuito, ¿vale? Para que puedan empezar cualquier persona. Mira, gratuito, Sí. charlas TED de YouTube. Pero míralas con ojo analítico. No mires una charla TED por disfrutar, que también, por supuesto, y vas a disfrutar. Hay algunas brutales, buenísimas, tanto de comunicación y de oratoria como de cualquier otra cosa. De música. Charlas TED, que es lo de Víctor Coopers, por ejemplo. Bueno, creo que algo Víctor así Cooper tiene la parecido. suya. No, son las charlas TED. TED es una empresa estadounidense. no lo sabía. Sí, TED es una empresa estadounidense que se dedica a hacer charlas y luego ha sacado sectoriales que son las TEDx, Claro. que hay en Madrid hay 2 o 3 me parece, en Valencia, en no sé qué, sí. la Universidad de Nebrija me parece que tiene Sí, una. de hecho yo tengo un amigo que ha estado Ah, en mira, una charla ahí. Sí. la TEDx Nebrija, ¿verdad? Sí. Entonces son como filiales, me parece. Llaman a gente reconocida en su sector. Lógicamente la matriz es la potente, que ha ido hasta Bill Gates a dar charlas ahí. Joder. No, estamos hablando de gente de primer Es nivel. que es lo top. No sé cómo no la conocías, la verdad. Sí. Es Vamos, -1. Me No, caes no, mal, tío. Ya los pies para allá. Exacto. No, pero bueno, no pasa nada. Mejor porque te he descubierto. Mira, este podcast, si he servido solo para que encuentres las charlas TED, te van a encantar. Porque precisamente es eso. Vas a ver gente tremendamente experta del mundo dándote charlas, dándote consejos y dándote conferencias. Son desde 10 minutos hasta 40. O sea, hay de todo, ¿eh? O sea, hay charlas más cortas, charlas más largas. Hay en España de solo en español, hay de Estados Unidos y además está muy bien la empresa porque ellos subtitulan, está súper bien montado todo eso para poderlo ver. Como digo, gratuito, charla TED. Pero míralo con ojo analítico. Mira cómo se mueve, cómo habla, qué tono utiliza, qué pausas hace. Que eso es muy importante. Creemos que la parte más importante es hablar y eso es un error. La parte más importante de una conversación es el silencio. Porque ahora mismo vosotros estáis teniendo información de mí, pero yo no estoy teniendo nada de información de vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros estáis callados y yo estoy hablando. Entonces, si tú quieres dominar una conversación, tienes que hacer 2 cosas. Lo primero es callarte y lo segundo es preguntar. Fundamental. Por ejemplo, ¿habéis tenido alguna conversación importante últimamente? Importante. A ver, no sé, Me me hasta pones que en un punto. compromiso, Era macho. un ejercicio. Ya habéis yo caído. yo me he dado cuenta. Os he hecho una pregunta y por lo tanto os habéis visto obligados a responder mi pregunta y a darme información. Ya. Simplemente yo qué he hecho, callarme y preguntar. Es fundamental. La gente se cree que para convencer lo que hay que hacer es hablar constantemente y mucha verborrea. No, es dar la clave precisa, pero para dar la clave precisa necesito información previa. Cállate, pregunta bien y entonces cuando ya tengas toda esa información, con 3 frases serás capaz de convencer a la persona. Pero porque sabrás qué quiere, qué busca, qué necesita. Mi producto justo cumple lo que tú buscas, quieres y necesitas. Y bueno, dentro del mundo. Espera, y libros, perdona. Una cosa rapidísima. 3 libros básicos, por ejemplo. Sí, ha quedado. Ahora que quería preguntar. 3 libros básicos que yo siempre recomiendo. El arte de tener razón, de Arthur Schopenhauer. Es la gente de entrada. Schopenhauer es un libro así de fino, es un poquito maquiavélico, pero te da unas herramientas muy buenas para cómo convencer y sobre todo para que no te manipulen. También sirve para que no te manipulen y para no utilizar esas técnicas contigo. Un libro muy muy bueno. Otro, Gracias por discutir. Creo que es Guy Henrich o algo así. Pero es Gracias por discutir. Ese libro, ese sí que es más tocho. Es un libro gordo, pero ese es muy muy bueno y lo puedes seguir. Y luego, por ejemplo, podrías leer alguno de comunicación no verbal, como el de Teresa Baró, que es la gran guía del lenguaje no verbal, o el de Jordi Reche, que ha sacado hace poco, además me lo mandó él y estoy muy agradecido que él me lo mandara, y su libro es también así con una tapa azul y sale la Mona Lisa con la boca tapada, es una pasada de libro, ese también lo recomiendo mucho, lo llevo ya la mitad y me ha encantado el libro.
Buenísimo. Y luego, o sea, dentro de pues todos estos maestros en oratoria, ¿no? Que hemos estado comentando, seguro que cada uno tiene como su marca personal, ¿no? Sus técnicas que están como más acentuadas y tal. Entonces yo, por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, las charlas de Víctor Coopers, yo veo que eso enseguida ya conecta contigo y te hace estar en un estado de vibración absoluta, de, yo qué sé, de bienestar, de motivación. ¿Cómo consigue una persona que da charlas llegar a transmitir eso al público? Si tú quieres dar una charla brillante, tienes que cumplir 3 requisitos básicos, que es, tu charla tiene que enseñar algo, tiene que emocionar y tiene que motivar. Y tú dices, ¡buah, qué pasada lo que me ha contado Juan! Vale, esto viene del docere, movere et delectare. Lo estudiaba Cicerón hace 2000 y pico años, o sea, no es nada nuevo. De la comunicación casi todo es reciclado de los griegos y los clásicos, que son los mejores que había sobre esto. Pero te tengo que enseñar algo, una herramienta, una habilidad nueva en tu vida, te tengo que emocionar con mis palabras, la emoción es fundamental, ahora tocaré un tema de la emoción, y te tengo que motivar de alguna manera a crecer, a ser mejor persona, a tener más dinero, a lo que sea, pero te tengo que motivar. Si tú cumples esos 3 requisitos, esas 3 características, de entrada tu charla ya va a valer la pena. ¿Y cuál es la más difícil? Emocionar, diría yo. Los 3, porque a lo mejor es una gran persona que puedes motivar muchísimo o puedes emocionar muchísimo, pero no enseñas nada. Por ejemplo, el contenido de humoristas no enseña, pero es muy emocional, porque me saca la risa. Las charlas motivacionales, precisamente, pues a veces no enseñan nada porque no te dan herramientas directas para tu vida. Tampoco te emocionan, no tienen por qué emocionarte en el sentido de una alegría, pena, tristeza, pero sí que te dan un plus ahí de energía enorme. Y luego, por ejemplo, en la universidad, pues una charla universitaria en el sentido de un profesor, pues a lo mejor no te emociona, a lo mejor tampoco te motiva, pero sin embargo te está dando unas herramientas buenísimas para tu vida el día de mañana. Lo perfecto es cumplir los 3: motivar, enseñar y emocionar. Por cierto, hablando de la emoción, sin emoción no hay recuerdo. Si tú no emocionas, no te recuerdan. Os pongo un ejemplo, y esto lo utilizo mucho en mis charlas. ¿Qué cenasteis un jueves de hace 3 semanas? Claro, no te acuerdas. ¿Qué cenasteis ¿qué cenasteis un día? O pensad en una cena que a vosotros os encantase, que a vosotros os llenase, que os sintierais de manera especial con vuestra familia, amigos, pareja. Yo ya la tengo, sí. Yo también. Yo tengo 33 años ahora y siempre pienso en este ejercicio mi cena de 20 años, hace 13 años. No me acuerdo de lo que cené hace 3 semanas y sí hace 13 años. ¿Por qué? Porque aquella me emociona. Si tú quieres que tu audiencia te recuerde, emociónala. Es fundamental. La emoción es fundamental. Y en España la utilizamos muy poco. Así como en Latinoamérica la saben explotar espectacular. Yo que he trabajado por allí es otro nivel. O sea, es otro nivel de emoción. Aquí es como que somos muy formales, muy serios, muy cuadriculados. Si nos vamos a Centro Europa todavía más. Pero es verdad que la emoción es fundamental. Entonces, siempre en las charlas es como que la gente se prepara muy bien qué quiere decir, cómo lo quiere decir, las formas, las palabras, que eso es fundamental, hay que prepararlo, pero nunca se preparan qué quiero hacer sentir a mi audiencia, qué quiero que sientan aquí. Y eso es fundamental. ¿Y cómo se prepara? Pues precisamente, ¿qué quiero que sientas aquí? Si yo te estoy hablando de un proyecto que, por ejemplo, imagínate que yo te quiero vender mis clases de oratoria. ¿Qué emoción quiero que sientas? Pues una emoción de crecimiento, muy conectada con la otra parte que os he dicho, ¿no? de la motivación. O sea, yo lo que quiero que sientas es energía, positividad, cambio en tu vida. Entonces yo puedo venir y te puedo explicar racionalmente qué es necesario hacerlo. Oye, el precio, el tiempo, las horas, lo que puedes lograr y todo hacerlo muy aséptico, muy objetivo, o le puedo dar a todo eso un toque emocional. Claro, se convence mucho más, porque juntamos la parte racional con la parte emocional. Esa es la clave, la unión de esos mundos. O sea que toda persona que trabaje en el sector de la venta, ¿no? Debería controlar la oratoria al milímetro, vamos. Pero claro, yo he estado mucho en el sector de la venta
Y sí que es verdad que, a ver, al final la aprendes, pero qué sé, por un poco de, ya estás tanto en el meollo, en la práctica, que al final lo aprendes sin, pues, quiero decir, sin guía, ¿no? Sí. Pero joder, sí que se nota que hace falta a nivel de ventas esos tips de oratoria, vamos, está claro. Claro, pero esto es como todo. ¿Yo puedo hacer deporte por mi cuenta? Claro que puedo hacer deporte por mi cuenta. ¿Me puedo salir a correr a la calle ahora mismo, poniéndome unas zapatillas y correr? Sí, y correré, seguro. Y si voy entrenando, mejoraré, por supuesto que sí. Pero ¿y si cojo a un experto de maratones, a un profesional, un formador, y me empieza a hablar de la pisada, de ritmos, de tiempo, de cadencia, de respiración? ¿No mejoraré antes y con menos errores? Claro. ¿Y me evitaré hasta lesiones? Claro. Que en el mundo de la comunicación una lesión significa perder un cliente o un trabajo. Claro, esto es así. O sea, yo sé que a veces pues cuesta decir a una persona, quiero que me entrenes en comunicación, quiero que me entrenes en hablar en público. Lo que estás evitándote son lesiones. Lesiones en tu mundo personal y lesiones en tu mundo profesional. Claro. Es exactamente igual. Entonces, yo lo digo, no digo que me contraten a mí. La gente que quiere crecer a nivel empresarial fuerte, yo siempre lo digo, no me contratéis a mí, pero contratad a alguien. O sea, por favor, formaos con gente que sepa de comunicación. No tengo que ser yo, hombre, si soy yo mejor, pero no tengo que ser yo. Hay muy buenos profesionales ahí fuera y los respeto y los admiro a todos. Todos tienen algo que aportar. Pero hazlo. Hazlo porque es importante crecer. Claro. Quería hacerte... Perdona, tío, pero... Se ha quedado con ganas, ¿eh? Esta ¿Ves? me toca a mí. Vale, mira, una cosa rápida. ¿Qué Aquí, comunicación no verbal. Sí. Él no ha dicho en ningún momento quiero intervenir, pero por su cara, por su gesto, eso es un gesto regulador, regulas Y por la la respiración intervención. también, ¿no? Exacto. Querías. Exacto. Sí, pero me he adelantado. Que esto va a un truco como más... Como le gusta a Kiko decir, un tip, ¿vale? Si estás exponiendo, por ejemplo, y tienes las típicas muletillas del... ¿cómo puedes quitar esas muletillas? De nuevo voy a romper un poquito el marketing de las muletillas. No son tan graves. La gente tiene un pánico a las muletillas. Todas las clases, las charlas, las conferencias, pregunta que no falla. Juan, ¿y las muletillas? A ver, las muletillas, siempre y cuando no sean constantes y que completamente desorienten tu mensaje, no son tan graves. Sí, que te haga desconectarte. Claro, ¿no? es que hay Estoy gente que enterando. sí que empieza a hablar y pues está así todo el rato y pues claro, llega un momento en que desconectas. Claro, ahí sí. Pero yo, en esta charla, yo he cometido varias veces varias muletillas. Lo que pasa es que lo hago tan puntual y en un momento tan concreto que no pasa nada, no se nota. Ahora, si tienes esas muletillas complejas que te cuesta y que de verdad necesitas corregir, hay dos técnicas. Una la puedes hacer solo y una necesitas a alguien haciéndolo contigo. La de hacerlo solo, muy fácil. Habla más despacio. Al principio incluso telegrafía un poco las palabras como estoy haciendo yo. Es muy difícil, hablando lento y con pausas, cometer muletillas. ¿Por qué? Porque al bajar el ritmo pienso en cada sílaba prácticamente. Claro, poco a poco irás subiendo el ritmo y no cometerás ninguna muletilla porque ya llegará un momento que las habrás corregido y empezarás a hablar rápido sin ningún tipo de muletillas. Brutal. Como estoy haciendo ahora. Claro, empieza por lo básico, empieza a andar y luego ya correremos maratones. La otra, muy fácil. Busca una persona, un amigo, un familiar y hazle una exposición de algo, de tu trabajo. Y cada vez que cometas una muletilla, que esa persona dé una palmada. A la tercera palmada te darás cuenta de las muletillas que estás cometiendo. A la cuarta las estás empezando a corregir. Y llegará un momento que cada vez aplaudirá menos. Llegará un momento que dejará de aplaudir. Esto hay que hacerlo en el tiempo, lógicamente no vale con una vez, pero es una fórmula muy buena para quitar las muletillas. Yo en mis clases privadas lo hago con muchas personas que tienen muletillas de esas graves y es dar una palmada, porque la muletilla ocurre cuando tú en una pausa colocas un sonido, ya sea un y o alargar las palabras vocales, que es lo que se llama las pausas vocalizadas, ¿no? Donde a una pausa metes una vocal, o por ejemplo cuando pones una pregunta al final, sí, no, bien, ¿no? Que son esas muletillas de justificación, esas muletillas de decir, oye, necesito justificarme ante mi audiencia, que me restan muchísima credibilidad.
Imaginaos si yo estoy... Claro, si imagínate yo estoy Yo hablando solo contigo. lo aplicaba en la venta siempre. Cuando estaba vendiendo algo le preguntaba al cliente sí y esperaba todo el rato sí, ¿vale? ¿Por qué tal? Sí. Y esperaba... Pero es diferente, eso no es una muletilla, eso es una estrategia. O sea, es como es su gestión, digamos. Claro, pero Eso tú es podrías más dejar... tenerle atento, ¿no? Pero esa técnica existe, la técnica de los 3 sí antes del Exacto. cierre. Pero, por ejemplo, si tú quisieras dejar de hacerlo, ¿podrías dejar de hacerlo? A ver, a día de hoy sí, pero en Pero ese tú momento era tan mecánico todo. Sí, pero... Hasta me gustaba la sensación. Pero me explico, o sea, si tú te hubieras concentrado, hubieras dejado de decir el sí, seguramente Claro. sí. Claro, a eso me refiero. Una persona que comete muletillas, no. Porque comete la muletilla de manera inconsciente. El ejercicio de la palmada hace que tú seas consciente de que estás cometiendo esa muletilla. Y por lo tanto la corriges. Vale, y a nivel de... Bueno, ya sabes que esto es un podcast de, pues oye, redes sociales, emprendimiento, ventas, pues bueno, dinero, ¿no? Y tal. Entonces, ¿cómo de monetizable es la oratoria? Porque claro, cualquier persona que escuche nuestro contenido dice, vale, pues yo qué sé, e-commerce, Amazon y tal, es fácil saber cómo se gana dinero, pero ¿cómo se gana y cómo de monetizable es la oratoria? La oratoria, hablar en público, es monetizable desde el primer minuto que empiezas a saber hablar en público. Porque ya puedes acceder a trabajo que antes no podías. Ya puedes convencer de antes no podías. Ya puedes llegar a tener incluso una vida personal más rica porque puedes comunicarte de una forma más asertiva que antes no podías. O sea, hablar en público se monetiza desde el primer minuto que empiezas a leer algo de hablar en público o a ver esas charlas o a tener experiencias con un profesional, ya estás monetizando. Porque estás generando algo que es tan transversal en tu vida que ya te da un beneficio. Entonces, otra cosa es que digas, Juan, ¿cómo es de monetizable dedicarse única y exclusivamente a la oratoria? Hay gente que a mí me ha preguntado, oye Juan, yo quiero dedicarme a hacer lo que haces tú, o sea, yo quiero ser como tú, no en el sentido de ser como yo, sino dedicarse a lo que hago yo. ¿Se puede? Claro, pero para llegar a ser un profesional de oratoria, yo llevo, ¿cuántos diré? 500, 600 horas invertidas en formación dada para mí. Libros, o sea, envío una fotografía de la estantería que tengo de libros solo de comunicación. Charlas, cursos, yo empecé dándolo todo gratuito. Al principio había que pasar por ahí, cubría gastos, y poco a poco vas creciendo y luego llega un momento que dices, no, yo ya, esta es mi tarifa y de ahí no me bajo. Pero es un proceso largo. Yo, si alguien quiere, me puede contactar y encantado de acompañarle. Es más, si crezco empresarialmente el día de mañana, me encantaría tener a gente, porque no hay en este sector, entonces me encantaría tener gente de decir, oye, acompáñame a dar charlas, cursos y tú te encargas de esta parte que a lo mejor te has profesionalizado más en, me invento, comunicación no verbal y yo me dedico más a la parte de mensaje y de persuasión, por ejemplo. Pero es un proceso largo y complejo porque no hay un estudio oficial. Ojalá lo hubiera, pero no existe una carrera de comunicador, no existe una carrera de, oye, así se habla en público. Entonces es todo extracurricular, buscando cursos, hay uno en Madrid, uno en Valencia, en Barcelona, pero no hay nada formativo oficial exclusivo de eso, exclusivo por lo menos de hablar en público. Ahora, desde el momento en el que tú empiezas a tener habilidades comunicativas, estás monetizándolo, porque accedes a elementos, accedes a cosas que antes no podías acceder. Vale, buenísimo. A ver, nos estamos acercando al fin, ¿vale? Porque, bueno, había tiempo justo. Quería hacerte una última pregunta, a ver si... Yo luego la última y... Vale, pues entonces, lo que quería decirte, 2, 3 trucos que utilicen, por ejemplo, los políticos en sus discursos para persuadir a la audiencia o para caer mejor, cualquier cosa. Bueno, políticos o cualquier persona, porque como digo, al final la comunicación se aplica a todos. Sí. El político a lo mejor es, digamos que en la política es donde más brilla y a veces donde menos la comunicación, ¿no? Tenemos grandes políticos que hablan muy muy bien, hablo de todo el mundo, no solo de España, y también tenemos políticos que hablan terriblemente mal. Que nos llamen, a los expertos en comunicación, que nos llamen estos políticos. Pero, por ejemplo, una cosa que hacen muy bien los políticos que hablan muy bien es el ritmo. Vamos a poner un ejemplo claro de ritmo. Obama. Yo sé que es el típico, pero no lo voy a poner para todo, solo para esto. Obama era experto en el ritmo de la voz. Es más, hay un DJ que le hace un remix
a un discurso suyo y el discurso no lo toca. O sea, no pone pausa al discurso, no, le mete una base y le mete una música a la voz de Obama, porque tenía un ritmo, tenía un tempo, tú puedes poner un metrónomo, lo que se llama así, ¿no? El metrónomo, y es que encajaba perfecto las pausas y el ritmo. O sea, Obama ha sido brillante en cuanto al ritmo de la voz. Otro, por ejemplo, hay políticos que son espectaculares. El expresidente de Uruguay o Paraguay, se me estaba yendo la cabeza, creo que es Uruguay, Mujica. Emoción pura. O sea, a ver hablar a Pepe Mujica es emocionarte, es imposible no emocionarte. Además, te puedes preguntar qué hora es y el tío te empieza a hablar del valor del tiempo. Y dices, pero si yo quería saber que eran las 12:15 o lo que sea, pero da igual, él te lo dice de una manera que tienes que quedarte mirándolo embobado. Emoción, fantástico. Y luego, por ejemplo, hay políticos que combinan muy bien esos elementos. Emmanuel Macron tiene esa parte emocional, tiene esa parte racional y las combina, y esa imagen personal pulcra que lleva él siempre, y esos tres elementos lo combina muy bien. Para bien o para mal, Trump es un experto en la emoción, en la negativa, pero es que la emoción negativa también funciona y la sabe explotar tremendamente bien. Y del miedo, ¿no? La del miedo. Ojo, es que a lo mejor, yo no digo que él tenga razón o que deje de tenerlo, yo nunca entro en esfera personal, eso ya cada uno que decida, pero si lo que él dice luego se demuestra que es cierto, ese miedo que está generando en la audiencia, él no estaría manipulando. Entonces cuidado con hablar de Trump rápidamente como, es un manipulador. Bueno, pues cuidado, porque depende de lo que él diga y en qué momento, y está en un proceso judicial que además se va a saber hasta qué punto, dentro de poco se va a saber hasta dónde él pudo llegar a manipular, ¿no?, a esa gente que asaltó al Congreso. Pero claro, la emoción al final la sabe explotar tremendamente bien. Entonces, tenemos políticos en toda la esfera, en todo el mundo, que comunican de manera diferente, pero tips que te diga es que son los mismos tips que hemos estado repitiendo durante toda la clase. Uso de la emoción, uso de la imagen personal y uso del argumento racional. Fundamental, esos tres. Y luego, por supuesto, mirada. La forma de mirar a un público es fundamental. La forma el ritmo de la voz, que hemos hablado de Obama, la pronunciación, la dicción, esa forma de sacar la voz del cuerpo, como estoy haciendo yo ahora, usando los resonadores. Claro, si estuviese hablando así todo el rato, os cansaría porque estamos muy cerca, pero cuando tienes un público grande tienes que aprender a elevar la voz y usar los resonadores, que son la máscara facial que tienes aquí. Eso es muy largo, podríamos hacer ejercicios, pero bueno, en fin, esos son los tips, los que hemos hablado hasta ahora. Bueno. Y a nivel de comunicación, oratoria, pues lenguaje no verbal, a nivel de marca personal, redes sociales, porque claro, no tiene nada que ver, porque yo me grabo vídeos de 1 minuto para Reels y tal, me grabo vídeos algo más largos, pues aquí en el podcast. Yo también he dado charlas, pues a nivel de motivación, sobre todo pura, en equipos de ventas. Pues yo he llevado equipos de ventas y tal, y claro, no tiene nada que ver, porque una vez tú haces charlas puedes interactuar con el público, puedes hacer preguntas, puedes ponerles en situación de como que ellos también lo estén viviendo, o sea, sentirte muy identificado con tu público, porque dentro de lo que cabe conoces el público que te está oyendo. Entonces, ¿cuál crees que es la clave del éxito en redes sociales a nivel de comunicar en vídeos de 1 minuto? La misma. Aparte de el no tener gancho, que ya lo hemos dicho. Sí, la naturalidad es fundamental, es lo que hemos dicho. O sea, al final, la gente, ¿qué es lo que busca en redes sociales? Pues algo útil, entretenimiento. Bueno, utilidad, entretenimiento y de hecho, es que es lo mismo. Es los tres que os he dicho. Entretenerse, educarse, inspirarse. Sí. Es los tres que os he dicho. Sí. Es que es los tres que os he dicho. Es que la clave de la comunicación está ahí. Todo lo demás es... Lógicamente, dominar eso es lo complicado. Claro. Pero es que la clave de la comunicación está ahí. Es entretener, o sea, que sería, digamos, motivar. Ese entretenimiento es esa motivación. Es emocionar y enseñar. Es que la clave está ahí. De ahí sale todo lo demás. Y de ahí explotamos muchísimas cosas. Pero entretener, en el sentido de motivar, enseñar y emocionar. ¿Cómo hacemos eso? Retomándolo con esa pregunta inicial que hemos hecho en el podcast. Naturalidad. Tienes que hacerlo de forma natural. Que la gente vea delante tuya
a una persona cierta, real. Vayas vestido como vayas vestido. En mis vídeos, por ejemplo, en Instagram, yo también voy en traje. A mí me gusta llevar traje. No suelo llevar corbata, pero sí que me gusta llevar el traje. Pero soy una persona normal, natural, y hago bromas con la voz, y subo la voz, y hago gestos, y no sé qué. Porque eso engancha, eso conecta. Si yo llegase aquí, como hemos dicho antes, y me pusiera en modo voy a hablaros de oratoria, buenas tardes, ¿cómo estamos? Claro, eso no conecta, eso no llega a nadie. Sí, hasta causa rechazo de Exacto. demasiada autoridad, desconecto. Exacto. ¿Sabes qué? Que lo que no nos parece natural, nos parece falso. Totalmente. Es así de sencillo. Todo lo que yo creo que no es natural, que no lo percibo como natural, es falso. Y si es falso, no es creíble. Y si no te creo, no me vas a convencer. Sí, total. Yo creo que ha sido ese el resumen de lo que la pregunta que te había hecho, porque a mí hay veces que yo recibo mensajes de esos de, joder, me gustan tus vídeos porque Tus vídeos me gustan. sí, vídeos tengo poco, pero me gustan tus vídeos porque, joder, macho, yo creo que eres demasiado natural y demasiado sincero, o sea, como que no están ahí súper mega ultra preparados los vídeos, y sí que es verdad que eso es que se ve claro, o sea, tú vas scrolleando en redes y tú ves cada vídeo que dices, hostia, es que esto tiene una preparación detrás, que dices, lo que dices tú ya te causa tal rechazo es que es tan falso, está tan preparado para causar esta emoción que causa la contraria. Para ver una película me voy al cine. Sí, Es así, en redes sociales no pero voy a las ver películas por lo menos me causan una buena emoción. Pero Conectan. porque cuando yo voy a ver una película sé que eso es falso. Claro, Cuando total, yo estoy en las total. redes sociales no quiero falsedad. Quiero una persona que me conecte, que me convence, que me comunique. Y que me diga algo y que me haga sentir algo. Una alegría, una tristeza, algo. Pero que me haga algo en mi vida. Para ver cine me voy al cine. Entonces esa es la clave. No quieras hacer una película en redes sociales. Sé tú mismo, grábate tú mismo. Corrige tus defectos, corrige tus fallos comunicativos, por supuesto, pero en base a eso, comunica. La clave es empezar. Es mejor hecho que perfecto. Brutal, me ha encantado. Y sobre todo me quedo con con el ejemplo que has puesto antes de tú imagínate que estamos tú y yo en el bar y te digo 3 ejemplos. Es que eso es lo que más me ha transformado a mí. De, vale, ahora ya sé cómo tengo que grabar mis vídeos. Gracias a este podcast. Perfecto. Pues Juan, muchas gracias por tu tiempo, muy valioso. O sea, vamos, me ha encantado esta charla y espero que a la audiencia también la haya podido servir y la haya podido ayudar. Y nada, recordaros que tenéis sus redes sociales abajo en la descripción. Y sobre nada, todo la audiencia estará como nosotros, que con esa emoción estamos vibrando alto en el sentido de, joder, qué corto se ha hecho, macho, qué pena. Haremos más. Haremos más, Pero exacto. dejar el feedback aquí abajo y ya está. Y ha sido todo un placer. Un placer. Perfecto. Muchísimas gracias a los Pues nos dos. vemos en el próximo capítulo. Chao. Hasta luego.